parece que todo está perdido, ese es el momento en que nosotros tenemos que aprender a que verdaderamente Él está ahí. Y muchas veces en esos momentos nosotros recibimos esa fortaleza o esa convicción por parte de terceras personas. Porque muchas veces solos no podemos, porque muchas veces nos vemos tan afligidos, tan dolidos, tan limitados, débiles, que necesitamos de alguien más que nos haga recordar de la fidelidad y el amor de Dios. Y tenemos que aprender que en ese momento de dificultad es el momento en el cual más tenemos que orar. ¿Hay alguien que quiere entrar? Tenemos que aprender que en ese momento de perturbación es el momento en el que nosotros tenemos que decidir orar, decidir acercarnos a Dios, porque por sobre todas las cosas Dios nos da seguridad en Él. Hay un lugar en donde nosotros estamos seguros, en donde nada malo nos va a pasar, y es en los brazos de nuestro amado Dios. Y nuestro amado Dios está pendiente de cada uno de nosotros, está pendiente de cómo nosotros estamos, de que nosotros nos estamos alimentando espiritualmente. Así que no tenemos jamás que estar dudando, sobre todo o en los momentos de dificultad y dolor. Son esos momentos los que tenemos que ir aprovechando. En esos momentos de dificultad nosotros tenemos generalmente dos opciones. La primera opción es la queja y la segunda opción es el agradecimiento a Dios. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que darle gracias a Dios en todo, pero muchas veces nosotros preferimos quejarnos. Y él estaba estudiando que la palabra queja en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es pasar una noche más. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros nos quejamos, evitamos avanzar, evitamos salir de la situación en la cual nosotros estamos. Cada vez que nosotros vemos una situación y decimos, qué mal que estoy, ¿por qué tengo tanta mala suerte? ¿Por qué lo que a mí Dios no me quiere? ¿Por qué lo que a Dios a mí me castiga? Nosotros evitamos avanzar, nos quedamos estancados, siquiera una noche más. ¿Me estás entendiendo? Entonces en el momento difícil, en el momento duro, en el momento de la prueba, es ese momento en el cual nosotros tenemos que buscar acercarnos más a Dios. Es el momento en que nosotros tenemos que, como estábamos haciendo aquí, escuchar la palabra de Dios, escuchar música cristiana, cantar, liberarte y dejarle que tu alma se libere. No te estamos diciendo no llores, perfectamente podés llorar, podés estar pirebaí, medio mal semblante, sería pirebaí para nuestros amigos extranjeros, o cuestiones en nadie dice que no hagas eso, pero es el momento en el cual vos tenés que encerrarte, es el llamado de atención para que vos te encierres verdaderamente con Dios y le abras tu corazón y le digas, así me estoy sintiendo. La queja no nos lleva a ningún lugar. La queja lo que hace es detener nuestro proceso de liberación y de purificación de esa mala situación. Por el contrario, tenemos que aceptar que Dios hace todo lo perfecto y que aún muchas veces las cosas malas suceden porque verdaderamente Dios está al mando y Dios nos quiere enseñar algo. En este día queremos hablar de esa seguridad que nosotros tenemos en el Señor, de la manera en que nosotros tenemos que entender que a pesar de que las cosas no suceden como nosotros queremos que sucedan, ahí está Dios cuidando de nosotros,
velando nuestras vidas y diciéndonos, vamos hacia adelante, vamos a salir verdaderamente hacia adelante. Y encontramos en Lucas 4, vamos a ver un poquitito, vamos a leer enseguida, que estaba un señor llamado Simón en ese momento, luego Pedro, que estaba pescando, o siquiera tratando de pescar. Y dice que durante toda la noche trató de pescar. El pescador, el que sabe verdaderamente de pesca, se va por la noche al río, al mar, lo que fuera, porque ese es el momento en que los peces se van acercando a la costa. Y sin embargo, nos dice la palabra que durante toda la noche no habían pescado absolutamente nada. ¿Qué habrá sentido Simón en ese momento? ¿Habrá estado animado o desanimado? ¿Triste o contento? Por supuesto que habrá estado desanimado. Por supuesto que habrá estado triste. Estaba fracasando en lo que estaba haciendo. Pero su fracaso no iba a durar mucho tiempo. Su fracaso era circunstancial y momentáneo, porque Dios estaba a su lado, Dios estaba de su lado y le iba a dar finalmente la victoria. Pero para poder darle la victoria, tenía que aprender a administrar el fracaso. Tal vez en este momento vos estés pasando por un momento que te genera dolor, tristeza, desánimo. Tal vez te consideras a sí mismo fracasado, estancado en tu vida. Tenías, qué sé yo, cuando eras niño, adolescente, dijiste, qué sé yo, para los 35 años voy a tener esto. Y hoy tenés esa edad y estás lejos de lo que vos estás, de lo que habías presupuestado. Si esa es tu situación, yo te quiero decir, no te preocupes. Dios te toma de la mano, Dios te muestra el camino y te dice que Él se encarga de darte esa buena vida. Nosotros tenemos que entender que la vida del creyente es una buena vida, porque Dios por sobre todas las cosas está a nuestro lado y está de nuestro lado. ¿Cuál fue el mensaje que Jesús vino a dar aquí en la tierra? Hablaba siempre, vuestro Padre Celestial, vuestro Padre Celestial. Él ya no quería más que nosotros entendamos que la relación con Dios era una relación lejana, una relación distante. Jesús vino a la tierra y quería que entendamos que formamos y formábamos parte de la familia celestial, de la familia espiritual. Hoy Dios quiere que entiendas que vos estás dentro de un rango sumamente especial, donde vos sos hijo de Dios, donde sos hijo amado de Dios, donde sos una persona sumamente valiosa, importante a los ojos de Dios. No cualquier persona, no una persona que está destinada al fracaso, no una persona que está destinado a no ver cosas buenas en su vida. Si ese es tu pensamiento, te digo que te estás equivocando. Si vos estás dudando de lo que será tu vida, estamos hablando de que conocemos a un Dios nada más que ilimitado. Y Dios, nuestro Dios, es ilimitado. Y Dios nos bendice y nos va a bendecir de una manera abundante, extraordinaria. Pero tenemos que estar convencidos de que eso es lo que nos espera a nosotros. Personalmente, yo estoy seguro que soy un hijo amado de Dios, que soy bendecido y que voy a ser bendecido. Cada año para mí es el mejor año de mi vida, pero no porque yo
me merezca, ni yo, no porque yo sea demasiado espiritual, valioso, no, porque Jesús en la cruz del Calvario ha determinado que nosotros somos justos. Él nos ha justificado, Él nos ha hecho perfectos, y dentro de esas características nosotros tenemos que aprender a vivir con absoluta seguridad de que Dios está a nuestro lado, de que Dios está de nuestro lado. Cuesta que nosotros creamos, pero tal vez no creas y te dio resultado. No porque vos no creas, vos estás mejor que antes, o tal vez sí, la estoy suponiendo, pero es tiempo de que cambies la manera de vivir, es tiempo, la manera de pensar, la manera de ver las cosas. Tenemos que entender que la Biblia nos manda a nosotros sentir a Dios. Nosotros nomás queremos sentir a Dios. Nosotros queremos ver a Dios. Nosotros nos ponemos ciertos pasos, pero tenemos que aprender que nosotros lo que debemos de atender y seguir es lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que Dios tiene planes buenos, poderosos y extraordinarios para nuestra vida, para cada uno de nosotros, sin excepción. No está diciendo para los jóvenes, nada, para todos, para cada uno de nosotros. Tal vez esté diciendo sí, pero lo que pasa es que yo no puedo estar leyendo, o no leo mucho la palabra, o no estoy orando. La palabra en ningún lado dice que solo es para los que oran, solo es para los que leen, no solamente es para los que diezman y ofrendan. No, la palabra habla para todos los hijos de Dios. Hay un solo requisito que la palabra establece para que nosotros tengamos esa seguridad y certeza, y es reconocer que Jesús ha venido aquí a la tierra, ha muerto, ha resucitado y está sentado a la derecha de Dios Padre en este momento. Si vos crees esto, entonces quiero decirte que tenés el pasaporte, la cédula de identidad celestial, y perteneces a una familia real, a una familia de bendición, a una familia donde la seguridad y la promesa de Dios está sobre tu vida. Pero mientras no creamos, mientras nosotros no declaremos con nuestra boca, nosotros estamos haciendo de Dios mentiroso. Pero en realidad eso no es así. Nosotros tenemos que enfrentar las dificultades, las batallas con nuestras palabras. Cuando vino Goliat a enfrentar al ejército israelita, el pueblo de Israel se concentró en el problema. Y era un problema grave. Era una persona de casi 3 metros de altura, gigante, en donde al más alto, al más valiente de los guerreros de aquel entonces, obviamente que le veía como algo absolutamente imposible. Y era tan imposible para el pueblo de Israel, para el ejército de Israel, ni siquiera para el pueblo, que estuvo así durante 40 días y 40 noches, habla la palabra. El número 40 siempre habla de prueba. Hasta que vino alguien y no se concentró en el problema, se concentró en la solución y empezó a utilizar las promesas de Dios, a declarar las promesas de Dios que solucionaban el problema. La dificultad, el problema fue resuelto cuando David empezó a invocar las bendiciones de Dios. Cuando David empezó a declarar que ninguna persona incircuncisa
podría hacer frente al escuadrón celestial del Rey de Reyes y Señor de Señores. David empezó a declarar que por más de que tenía 3 metros, no tenía opción alguna, porque Dios se iba a encargar de darle la victoria. ¡Qué enseñanza, mi hermano y mi hermana! Cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, nosotros tenemos que aprender a declarar las promesas de Dios, a declarar las promesas poderosas de Dios. A las dificultades, a los problemas, a las enfermedades, nosotros las derrotamos con la declaración de las palabras que la Biblia establece sobre esas situaciones. No te quedes callado ante la adversidad, no te quedes callada ante la dificultad, no te quedes callado ante la enfermedad, la tristeza, el dolor, el problema familiar, el problema de cualquier índole. Lo peor que puedes hacer es tener una actitud pasiva, una actitud de retraerte, de esconderte, de llorar, de zapatear. Tenemos que tener una actitud activa, donde declaramos verdaderamente la bendición. ¿Y sabes qué es lo que dice la palabra? Porque obviamente una persona de 3 metros, ¿cuál es el primer pensamiento que yo tengo? Que si yo me tengo que enfrentar a él, ¿cuál es el primer pensamiento que yo tengo? Que me va a vencer. Eso representa exactamente lo que nosotros pensamos cuando tenemos esa dificultad o esa enfermedad. Lo primero que decimos es, me va a vencer, no voy a poder, no hay manera de que salga adelante. Sin embargo, la palabra nos enseña qué nosotros tenemos que hacer con esos pensamientos. En 2 de Corintios, te pido que me acompañes, por favor. Sí, 10:5, 2 de Corintios 10:5 dice. 2 de Corintios 10:5. Dice, derribando argumentos, 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta es la manera que nosotros tenemos que actuar. Cuando tenemos un pensamiento, un argumento, una idea, nosotros tenemos que llevar a la obediencia de Cristo. Pero fíjate bien, cuando nosotros tenemos esa idea de que vamos a perecer, de que vamos a morir, de que no va a salir bien lo que estamos esperando, nosotros esa idea, ese argumento, ese pensamiento, tenemos que llevarlo a la obediencia a Cristo. ¿Me estás comprendiendo? Tenemos que agarrar y tomar esa idea y llevarle ante Jesús y decirle: Jesús, esta dificultad, esta enfermedad, este problema, ¿es conforme a lo que vos querés o no? ¿Es coincidente con tus promesas en la Biblia? Y la respuesta está aquí. Y la respuesta es: si no es conforme a la palabra, tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer. Pero fíjate lo que dice. Dice, llevando cautivo. ¿Sabes lo que significa cautivo? Hacer desaparecer esto. Un poco aquí. Esta es la Biblia de Gabriel. Yo llevo cautiva la Biblia de él. Cautivo significa llevar a un lugar donde no se pueda ver. ¿Me están comprendiendo? Entonces, eso es lo que Dios quiere que entiendan. Cuando hay un pensamiento de dificultad, de imposibilidad, nosotros tenemos que aprender a
sacar ese pensamiento y enviar a la obediencia a Cristo. Porque eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero fíjate que ahí habla de que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces le llamamos a la pastora, al pastor, al vecino. Está súper bien. Lo hacemos con mil gustos, sin ningún tipo de... No es un reclamo esto. Simplemente que vos tenés que darte cuenta de que vos sos la guerrera que está causando vacas extraordinarias en las huestes espirituales del enemigo. De que vos tenés la capacidad, la facultad, el poderío necesario para demostrar la victoria. La victoria está en tu boca. La victoria está en la palabra. La victoria está en la declaración que vos hagas de las promesas de Dios sobre tus dificultades. Y fíjate lo que dice acá, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Se levanta contra una promesa, contra algo que está en la palabra de Dios. Las enfermedades fueron eliminadas, fueron llevadas por Jesús en la cruz del Calvario. Cualquier enfermedad que vos tengas es ilegal y tenés que eliminarla, tenés que declarar que tiene que irse. Gracias a Dios, yo he aprendido esto en los últimos años y desde entonces cada vez que siquiera tengo un pequeño síntoma de una gripe o lo que fuera, con la palabra la voy echando. ¿Por qué? Porque es lo que la palabra de Dios dice. ¿Estoy siendo claro? Vos tenés que entender que sos un ciudadano especial del cielo, que sos una ciudadana especial del cielo, que sos una persona valiosa y especial para Dios, y que en ese sentido tu vida tiene que ser definitivamente buena, agradable y perfecta. Tal vez me esté diciendo, pero así estoy tratando de que sea hace 10 años y no lo estoy logrando. No te desanimes. No pienses que hay un tiempo para que eso sea realidad. Siempre te leo Hechos 1:6, que nos dice que el tiempo no corresponde a nosotros, no nos corresponde a nosotros saber. Vamos a leer rápidamente Hechos 1:6. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No hay un tiempo, pero hay una certeza. Vos no vas a irte a la tumba sin ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Yo te declaro en este tiempo, no porque yo sea una persona especial, sino simplemente porque la palabra de Dios así lo determina. Dios te ama tanto, sos tan especial para Dios, que tu vida va a ser una vida gloriosa, una vida de victoria, una vida de triunfo, una vida donde vos vas a ser la luz en medio de la familia. Vos me decís, pero mi familia nadie cree en Dios. Fíjate lo que dice Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Vos me decís, pero no quieres saber nada de Jesús. No te preocupes, la promesa está. Y tú y tu casa van a creer en el Señor Jesucristo. Vos decís, sí, pero esto me obliga a que yo lleve la palabra. Sí, porque nosotros somos llamados a ser discípulos aquí en la tierra. Pero, atendeme, está la promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
¿Vos crees que esa promesa solamente depende de tu capacidad? ¿Vos crees que Dios va a perder porque vos de repente, o va a dejar de cumplir su palabra porque vos tuviste caigüe, tuviste vergüenza o no pudiste hablarle a una persona? Jamás. Dios toma esta promesa y dice, tú y tu casa. ¿Sabes qué significa eso? Que por más de que vos no te metas, por más de que vos no le hables nunca a tu familia, Él se va a encargar, aún personalmente, de que tu familia se convierta y llegue a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque una promesa de Dios se cumple, sencillo. No hay tutía. Las promesas de Dios se cumplen. No importa cómo, no importa quién se encarga. Lo único que importa es que su promesa se va a llegar a cumplir. Entonces, mi hermano, mi hermana, yo te quiero garantizar que toda promesa de Dios será realidad. Efectivamente, vos no naciste para tener una vida limitada. Vos naciste para tener una gran vida. Y tenés que creer y tenés que declarar que así va a ser. Tenés que declarar que Dios está a tu lado, que Dios está de tu lado, que Dios te ama, que Dios te cuida, que Dios te protege. El Salmo 91 dice incluso Él envía ángeles para evitar que vos te resbales, te caigas en el camino. Salmo 91, vamos a leer rapidito. Versículo 11. Dice, Salmo 91, versículo 11. Dice, que toman agua mientras encuentran. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Todos tus caminos están guardados. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sabes quién te lleva a vos? Vos pensás que tu pie es lo que te está haciendo caminar. La promesa de Dios dice que es ángel. Hay un ángel que te está llevando y que está evitando que siquiera tu pie pueda llegar a resbalar. Pero vos decís, sí, pero yo me resbalé la vez pasada y me caí. No te preocupes. Hay veces que el ángel va a permitir también que eso pase. Lo bueno y lo malo siempre proviene de Dios, dice la palabra. Pero la seguridad y la certeza de que nada malo te va a suceder es real, es verdadera, es absoluta. Tenemos que aprender a saber que estamos seguros en Dios, seguros en sus manos, seguros en sus promesas. El miércoles mi hijo tuvo un accidente creo que la mayoría sabe, ¿verdad? Estaba jugando fútbol y se le salió el hueso de la rodilla, ¿verdad? Y se veía acá su hueso, era literalmente horrible, ¿verdad? Cuando él se cae, me llama y me dice, ayuda papá. Yo estaba mirando su partido y no le hice caso, ¿verdad? Porque no quería... lo primero que pensé fue que estaba exagerando. Hasta que siguió, ayuda papá, y no paraba de decir eso. Entonces me fui, me acerqué y he visto su hueso que en vez de estar acá estaba literalmente acá, ¿verdad? Y yo no podía, yo estaba por desmayar, ¿verdad? Pero yo no podía transmitir mi inseguridad en mi hijo, ¿verdad? Entonces le decía, papá, tranquilízate nomás, esto es normal, no va a pasar absolutamente nada, ¿verdad? Le abracé fuerte. Bueno, gracias a Dios el profesor que estaba ahí, era un profesor realmente, y así le puso la de su rodilla, su hueso en el lugar, ¿verdad?
Y bueno, yendo a consultar, nos dijo el doctor que él tuvo suerte, ¿verdad? Él llamó suerte, ¿verdad? Yo declaro que es la bendición de Dios, de que no fue un problema de ligamento cruzado, porque su físico, el físico de mi hijo, no está desarrollado. O sea, él es grande y se olvidó de fortalecer la rodilla, ¿verdad? Entonces, perfectamente pudo ser una lesión de ligamento, y eso tiene un tramo de recuperación de 6 meses, ¿verdad? Y bueno, lo que sigue es un problema meniscal o nada. Ese es el diagnóstico, ¿verdad? De 15, yo ya declaré que es nada, ¿verdad? Yo cuento más que lo que dijo el médico, ¿verdad? Con el tiempo es de 15 días de fisioterapia o 30 días. Esa es la diferencia. Pero te quiero decir nomás que, y me dijo el doctor, los chicos en la pandemia no hicieron ejercicio durante 1 año y medio, ya están volviendo, y problemas de rodilla yo tengo por todos lados. Los chicos están destrozando la rodilla porque se olvidaron de entrenar durante un año y medio. Y bueno, te quiero decir nomás que la seguridad de Dios permitió que mi hijo esté ahí. Él tenía una prueba en un club mañana, ella entra en las inferiores, sus 14 ya juega el año que viene, entonces ya los clubes están haciendo las pruebas, y él tenía una prueba ayer y obviamente no se pudo presentar, ¿verdad? Pero yo sé que Dios es el que tiene el control de todo. ¿Por qué le estoy contando eso? No porque yo sea especial, no porque yo esté acá entregando su palabra, yo soy más especial, no. Dios nos ama y nos cuida a cada uno de nosotros. Simplemente tenemos que creernos verdaderamente con esa capacidad de ser bendecidos. Dios te bendice en gran manera y te entrega promesas poderosas y extraordinarias en su palabra. Queda a tu cargo estarla usando y declarando en el momento correcto, en el momento de necesidad, en el momento en el cual nosotros tenemos que decidir ser como esos ¿cómo se llama en español? Bueno, es una lombriz que se enrolla todito, ¿verdad? Ambuales los amigos extranjeros van a saber, ¿verdad? Es una lombriz que se enrolla totalmente, ¿verdad? Y así muchas veces somos los creyentes. Ante la menor dificultad nos decidimos enrollar y enojarnos y declarar: Dios no me quiere y no me llama a la iglesia y no me da nada. O empezar a declarar las palabras de Dios, las promesas de Dios sobre nuestra vida. No me olvido cuando la palabra habla de Zaqueo, perdón, de esta persona que pedía limosna, no me acuerdo su nombre ahora, no me viene, y le dijeron, los discípulos le dijeron: cállate. Y él empezaba a gritar más fuerte: Jesús, hijo de David. Bartimeo, el ciego, Bartimeo, ¿verdad? Y gritaba y gritaba. ¿Por qué? Porque él estaba declarando que su bendición iba a ser real. Todo el mundo le decía: cállate. Todo el mundo le decía: no molestes. Todo el mundo le decía: deja de gritar. Pero esa persona entendía que su bendición venía a partir de su declaración, a partir de lo que salía de su boca. Y no paraba de gritar, gritar, gritar hasta lograr su bendición. Así tenemos que ser nosotros. Tenemos que saber que estamos seguros en Él y de que verdaderamente Dios nos va a bendecir en gran manera. Al principio de este mensaje te estaba hablando de Lucas 5, y dice la palabra en Lucas 5 que estábamos hablando de que Pedro estaba tratando de pescar toda la noche, dice. Vamos a leer el versículo 1. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago,
y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, en base a tus promesas, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Entonces, ¿había seguridad o no había seguridad en Simón en ese momento, estando al lado de Jesús? Era seguro de que su provisión llegaría, de que su dificultad se extinguiría, de que su necesidad desaparecería. ¿Por qué? Porque creyó en las palabras de Dios. Cada vez que haya una dificultad en tu vida, lo importante es que creas en la promesa de Dios, que en base a sus palabras vos estés declarando la bendición sobre tu vida. Cuando entendamos que en el momento duro, en el momento difícil, nosotros aprendamos a declarar verdaderamente la palabra de Dios, empezaremos a vivir esa vida de bendición que Dios estaba prometiendo. Pedro estaba cansado, estaba desgastado, estaba desanimado. Tres características muy comunes en nosotros en momentos de dificultad, en momentos difíciles, en momentos duros. Sin embargo, Pedro decidió creer en las palabras de Jesús. Pedro perfectamente le pudo decir en ese momento: no quiero saber nada, ya me quiero ir a mi casa. ¿Qué vas a saber vos si vos no sos pescador? Sin embargo, dijo: en tu palabra voy a estar echando estas redes. En su palabra, creyó en su palabra, porque en su palabra había seguridad y había convicción y había las respuestas que él verdaderamente necesitaba. Mi hermano, mi hermana, en las palabras de Jesús, en las palabras de la Biblia, está todo lo que nosotros necesitamos para el día difícil, para el día duro, para el día de la enfermedad, para el día del dolor, para el día de la preocupación, para el día de la necesidad. Yo te invito a que de aquí salgas convencido y convencida de que en base a la palabra de Dios, verdaderamente nosotros veremos la victoria. La seguridad que Dios nos da es que existen sus promesas, y sus promesas están establecidas para cada uno de nosotros. Quiero terminar leyendo nuevamente 2 Corintios 10:5, que estuvimos leyendo recién, y dice, 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate que nos habla de tu obediencia, porque si fuera tu obediencia o mi obediencia, estaríamos perdidos, estaríamos dependiendo de nuestra cualidad o nuestra capacidad de hacer bien las cosas. Simplemente tenemos que llevarle a la obediencia de Cristo, a Cristo, a Él. ¿Qué significa eso?
que vos y yo, independientemente de lo que estés viviendo, creyendo o haciendo en este momento, vos sos llamado a tener la seguridad en Dios, a tener la victoria, a vivir la buena vida que Él ha decidido para vos. Recordad que Jesús en la cruz del Calvario nos ha entregado la gracia. ¿Qué significa la gracia? El regalo inmerecido para vivir una gran vida. Hoy el hecho de que vos tengas que tomar cautivo ese pensamiento y llevarlo a la obediencia a Cristo no depende de lo bien o lo mal que estés viviendo. Depende solamente de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Mi hermano, mi hermana, la misma bendición que yo tengo, la misma seguridad que yo tengo, la misma buena vida que yo tengo y tendré, también te corresponde a vos. Y yo no quiero decir que yo tengo una gran vida, también tengo problemas, dificultades, y muchos de ustedes saben, incluso son 10.000 veces peores, ¿verdad? Sin embargo, yo estoy seguro de que soy bendecido, de que soy amado y de que camino verdaderamente en victoria en Cristo Jesús. Te invito a que vivas de esa manera. Dios y su palabra te garantizan que vos sos una campeona, un campeón espiritual y te esperan las grandes bendiciones que Dios tiene para tu vida. Que el Señor te bendiga y por sobre todas las cosas que estés en absoluta seguridad y tranquilidad de que Él está al mando siempre. Que el Señor te bendiga. Amén.